López Obrador no ha ganado nada. Así como, no ha ganado nada. Si consideramos que ganarlo normalmente es ganar, pues no ha ganado nada. Vamos a empezar. No fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No ganó. ¿Por qué? Porque no tenía el requisito de 5 años como ciudadano de la Ciudad de México para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y aunque ganó, no es válida. Él no fue jefe de gobierno nunca de la Ciudad de México. Fue trampa. Tampoco es presidente de México. Les voy a decir por qué. Va a decir, ¿cómo? Si ganó en las urnas. No. Porque se debe de invalidar esa presidencia de López Obrador. Porque hizo campaña mucho tiempo fuera de los tiempos oficiales de campaña. Desde antes de que se iniciaran las campañas para la presidencia en 2018, López Obrador llevaba meses haciendo campaña criticando a los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Se acuerdan del famoso frijol con gorgojo que daban los partidos del PRI y del PAN, que decía López Obrador? Esa era ya campaña. ¿Se acuerdan del gasolinazo? Era campaña de López Obrador para poner al pueblo contra el gobierno de Peña Nieto. Porque nunca respetó los topes de gastos de campaña. ¿Qué quiere decir? El dinero que podía usar nunca lo respetó. Siempre ha sido el político más multado por violar los topes de gastos de campaña. Y ya en muchas cosas más. Ya en la elección presidencial se vio una clara maña cuando en las campañas para la presidencia del 2018 la comisión para determinar qué spots o videos eran válidos porque no eran guerra sucia. Hubo mucha trampa ahí. Porque todos los spots que sacaban los partidos PRI y PAN contra López Obrador decían que eran guerra sucia y los quitaban. En cambio, todos los spots de PT, que es un partido apestoso y malvado, agredía brutalmente al PRI y al PAN. Brutalmente. Era guerra sucia y no los quitaban. Fue un acto deliberado de violación a la equidad. Y todas las violaciones que hizo, una de ellas, el dinero que supuestamente que tenía Morena para damnificados del temblor de 2017, se lo robó y lo usó para la campaña presidencial de López Obrador. Y la violación a todo era descarada. ¿Se acuerdan que hubo un acto multitudinario en el Estadio Azteca, fuera del tiempo de campaña, donde López Obrador reunió a muchísima gente en ese evento? Ese es un acto fuera de tiempos de campaña. ¿Y se acuerdan cómo amenazaba López Obrador que si perdía iba a soltar al tigre? ¿Se acuerdan? Todo eso era violatorio a la ley. Toda la campaña de López Obrador fue financiado corruptamente. Ya se vieron los videos de Pío López Obrador, de Martín Obrador, de Eva, no me acuerdo su nombre, de Esquer, de tanta gente que violó la ley en las que llama Obrador aportaciones para su campaña. No, eran desvíos de fondos, como el del gobernador creo que de Chiapas, el señor del Verde, que desvió fondos. No ganó López Obrador,
Fue una vil trampa, es un presidente espurio. Él sí es espurio. Calderón no fue espurio, él ganó limpiamente. Fue un presidente legal, Felipe Calderón. Pero López Obrador fue espurio. Y como jefe de gobierno fue espurio. Bueno, sigamos. Los estados que ha ganado Morena, desde el 2018 para acá, no ha ganado, se los ha robado, y les voy a decir por qué. Nada más ha ganado propiamente 3 estados. Tabasco, porque de ahí es López Obrador y ahí siempre van a votar por él. Oaxaca, que sí se vea una clara tendencia morenista, y la Ciudad de México. ¿Sí? Los demás estados que ha ganado Morena, los 20 estados que tiene Morena actualmente, no ganó. ¿Por qué? Porque no ganó legalmente. Para empezar, el narco, el crimen organizado se metió delincuentoidamente, obviamente, en las elecciones. Los del crimen organizado mataron a 98 candidatos, la mayoría de la oposición. López Obrador se metió descaradamente en el proceso electoral donde no se debía de meter. Eso invalidaba automáticamente todos los resultados de Morena ganó, porque López Obrador se metía. Hasta le preguntaron, siendo presidente, le preguntaron, ¿usted se mete en las elecciones? Dijo, sí me meto. ¿Qué mayor prueba de que él lo dijo claramente ante el pueblo, ante las cámaras? El dinero que usó Morena, partido de López Obrador, para ganar esos estados que ganó, fue descarado el robo, el desvío de recursos que usaron para apoyar a los de Morena. No ganaron, se robaron las gubernaturas los de Morena. No ganó, Morena no ganó, el López Obrador no ganó. Pasemos a otro caso. La revocación de mandato, donde el López Obrador, según esto, ganó la revocación de mandato. No, hay una vil trampa. ¿Por qué? Primero, estaba indicado claramente que los partidos, el partido del presidente y los partidos no podían hacer campaña en el proceso de revocación de mandato. En primer lugar, el tribunal, la Suprema Corte o Tribunal Electoral, tramposamente amañados, dominados, sometidos por López Obrador, autorizó que no fuera un proceso de revocación de mandato, sino de ratificación de mandato. Ya con eso ya no valía el proceso, ya no valió. Y en la boleta ponían que se vaya o que siga. Era de revocación de mandato. No tenía por qué decir que siga. Y ponían las dos opciones. Desde ahí ya fue un proceso inválido. Pero después López Obrador y Morena, con un descaro, porque son descarados, son delincuentes descarados, cínicos, desvergonzados, son apestosos moralmente, se metieron descaradamente en el proceso de la supuesta revocación de mandato, que era ratificación. Para decir cómo, poniendo anuncios, no teniendo autorización para poner los anuncios, por todo el país, unos anuncios espectaculares, tremendos, que decían que siga AMLO. Y uno veía todas las paredes, los muros y las paredes por todo el país que decía que siga AMLO, puestos por Morena. Claro, dicen los de Morena, no los puso Morena, los puso el pueblo. Falso. ¿Por qué es falso eso? Porque adentro del metro de la Ciudad de México, que es adentro en los vagones, que es de gobierno, había letreros que siga AMLO. Y si estaban adentro de los vagones del metro, esos eran porque el gobierno de la Ciudad de México, entre muchos más, estaban poniendo propaganda de parte de la presidencia y de Morena. Y con todo y después Morena fue el que estuvo invitando para que se hiciera el proceso.
Los partidos de oposición dijeron, esto es una farsa, y no participaron, no fueron a votar. Y Morena estuvo invitando a la gente, no podían hacer eso. Los mentados siervos de la nación es el mayor robo que ha hecho México al pueblo, porque los siervos de la nación son para servir a México, a las instituciones, no para servir a Morena, y son los que están usando Morena para hacer campaña. Todo lo que hace, bueno, entonces el proceso de revocación de mandato no fue válido. Ahí el observador no ganó, el que siga AMLO no ganó. Fue un robo descarado. Pero como son cínicos, no respetan la ley ni la Constitución, y son los que dicen, están violando la ley. ¿Y qué? Otros la violan, sin demostrar que otros la violan. Otros la violan, porque son descarados. Ya la moralidad no existe en Morena, no existen las leyes. Es el gran peligro de México, que el pueblo ya no se basa en la ley, se basa en el vil descaro, en la delincuencia total de los de gobierno. ¿Qué más? Los logros de Morena, que las pensiones que da no son válidas. ¿Por qué? Porque las pensiones que da, excepto la de viejitos, que esa está muy buena, nada más esa, todas las demás pensiones que da el gobierno de López Obrador, con las que ha comprado votos, ya desde ahí no valen cuando gana Obrador, porque eso es comprando votos. Tan descarado es que cuando vienen las votaciones a unas semanas, aumenta las pensiones que da a los viejitos y a los demás, pero con un descaro total, no lo oculta. Falta unas 2 semanas y dice, voy a adelantarles la pensión a la gente, a los viejitos, a los X beneficiarios, con un descaro total. Ya con eso ya no valen las elecciones que en donde ha ganado Morena. Entonces continuaba. Las pensiones que da son primero endeudando al país. Ya con eso no es un logro de López Obrador. Porque es muy fácil. Yo si pido prestado y con eso doy dinero, van a decir qué bueno eres. No, porque el dinero no es mío, lo estoy pidiendo prestado. Y eso está haciendo López Obrador, endeudando al país primero. Segundo lugar, porque les da dinero a los que no trabajan, quitándoles el dinero y el trabajo a los que sí trabajaban. Más de 500,000, ya van más de 1,000,000 que han corrido, que tenían sus trabajos, para darles dinero a la gente. Segundo. Tercer punto, el dinero que da el observador lo agarró, ¿saben de dónde? De los fondos de estabilización que tenía México, en otras palabras, de los ahorros de México. Con eso lo agarró, dejó las arcas vacías y ya dio el dinero de pensiones. Cuarto, porque le quitó el presupuesto a la mitad, o a la mitad, casi a la mitad, a la mayoría de las secretarías de Estado, para que con ese dinero que él agarraba, lo repartiera y votaran por él, porque decían, qué bueno es, me da dinero. No, porque al quitar el presupuesto, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, dejó sin medicinas a México, a la población, sin seguro popular. ¿Qué quiere decir? Que la gente no tiene medicinas, aunque el loco, mentiroso, esquizofrénico y psicópata ruso lo diga que sí hay. Y la prueba está en que tengo un familiar, un cuñado, que es obradorista, de los que apoyan a Obrador. Y él dice claramente, él tiene muchas enfermedades y él no recibe la insulina de parte del gobierno. Él tiene derecho al ISSSTE, no la recibe, la tiene que comprar. Y sabe que no hay medicinas. Una persona que es obradorista lo está diciendo, no hay medicinas. Ha muerto mucha gente por falta de medicinas, más que nunca. Entonces, ¿de qué sirve que les dé pensiones si cuando la gente no tiene medicinas, tiene que irla a comprar y le sale más cara que su pensión que tiene? También porque las pensiones que da es dejando de hacer obra pública.
La gente no sabe porque como son obras que no sabían que se iban a hacer, que se tenían que hacer, no se dan cuenta que no se hicieron. No han hecho carreteras, como hicieron gobiernos, llenaron el país de carreteras, no han hecho drenaje, alcantarillado, luz, agua, pavimentación, no han hecho nada. Entonces, lo que está dando dinero es haciendo pésimos servicios. No han construido nada, una que otra cosita. Remozan, por ejemplo, remozan y pintan y arreglan un hospital para que digan, vean lo que estamos haciendo. No, lo valioso es hacer el hospital, no arreglarlo y pintarlo y ponerle un adornito. No han hecho obra pública. México, antes de que llegara el observador, hizo todas las escuelas, miles de escuelas, muchísimos hospitales, 85 aeropuertos. Y López Obrador, porque hace un aeropuerto, lo presume como si fuera la gran cosa. 85 aeropuertos, López Obrador hace uno y lo presume como si fuera el único que hace aeropuertos, que por cierto. Entonces, las pensiones que da no son válidas como logros de él, son endeudando al país, empobreciendo a los mexicanos, quitándole dinero a la Secretaría de Estado, con lo cual pésimos servicios, nada de obra pública. Y presume las pensiones, que por cierto la de viejitos no la inventó él, se inventó en Uruguay en 1919 y la dan muchos países. Que no se diga el inventor de eso, no, muchos lo dan. Entonces las pensiones no las puede presumir porque es fregando a México, fregando a la gente con la pensión que le dan. No les alcanza porque la canasta básica está carísima. No les alcanza. Entonces, ¿cuál logro de Obrador? Todas las obras que ha hecho, ¿cuál es? El Tren Maya, destruyendo el medio ambiente, no es un logro. El aeropuerto en Santa Lucía es una porquería, una apestosa decisión, porque el aeropuerto en Texcoco recibió un premio internacional de arquitectura. Iba a ser una gran obra para ganarle a Turquía el 5º lugar mundial en turismo, porque Peña Nieto dejó a México en el 6º lugar mundial de turismo. Salió más caro el aeropuerto en Santa Lucía que el de Texcoco, con una calidad de 1000 veces mejor el de Texcoco que tiró que el de la porquería que hizo en Santa Lucía. La refinería de Dos Bocas. ¿Para qué es una refinería si ya no va a haber autos de gasolina en poco tiempo? Todos van a ser eléctricos. Yendo contra el acuerdo de París de proteger el medio ambiente. ¿Cuál es el logro de Obrador? Que bajó la delincuencia, la aumentó. Cifras oficiales dicen que quitó la pobreza, la aumentó la pobreza. Y su mayor farsa, que iba a acabar con la corrupción. La corrupción está desatadísima con López Obrador en México. Como nunca había habido tanta corrupción en un gobierno como el de López Obrador. México estaba en el lugar 117 en corrupción, o sea, menos de ataque a la corrupción. Con López Obrador se fue al lugar 135. Está entre los 5 países más corruptos del mundo, López Obrador. Que ya no hay violencia. México con López Obrador está ocupando las 10 ciudades más violentas del mundo, son de México. 9, una es de Estados Unidos, Nueva Orleans. 9 ciudades, las 9 ciudades más violentas y con más delincuencia del mundo están en México, en el gobierno de López Obrador. Que la economía mejoró, falso. México está en el último lugar, en el penúltimo lugar de 50 países en crecimiento económico. De 50 países, el último lugar en crecimiento económico. ¿Cuál logro económico? ¿Cuál logro en ataque a la corrupción? ¿Cuál logro en ataque a la delincuencia? Ninguno. Que ya no iba a haber impunidad, ahora hay más impunidad. Que no iba a haber masacres, hay masacres. Que ya no iba a haber desaparecidos, hay más desaparecidos. Que ya no iba a haber opacidad, todo es opacidad, todo es oculto. Que ya no iba a permitir el nepotismo. Es el gobierno más nepotista. López Obrador a sus hijos los hizo millonarios, les puso empresas, una chocolatera, una cervecera. Y los conflictos de interés, por eso la casa gris que tiene su hijo con la supuesta esposa,
en Houston por conflictos de interés. Más nepotismo, más opacidad, más delincuencia, más desempleo, más pobreza, más delincuencia. Ah, pero el idiota de Obrador presumiendo que todo es bien, diciendo ridiculeces, que la salud iba a estar mejor que en Dinamarca. Es una porquería de declaración de un loco enfermo mental. Se burlaron en Dinamarca de él. Ah, y que ya no iba, que iba a pacificar al país. México está en más conflicto que nunca. Las relaciones con el extranjero que hace López Obrador son puro conflicto. España está en conflicto con México, que Obrador es un farsante que iba a saludar a unos españoles y dice que está bien. Nunca había habido tanta tensión de México con Estados Unidos como con López Obrador. Bueno, desde antes del siglo pasado. Con España, con Bolivia, con Perú, con Panamá, con Colombia. Es injerencista López Obrador y dice el muy fantoche, mentiroso, loco, que su gobierno no es injerencista. ¿Por qué? Porque apoya a dictadores, a Evo Morales, el terrible enemigo del mundo, Daniel Ortega, a Maduro, a Canel. ¿Cuáles logros ha tenido López Obrador? Ninguno. Su único logro es pagar en las mañaneras un dineral espantoso, por cada mañanera es un dineral espantoso, en lugar de comprar medicinas y hacer obra pública, donde el idiota habla y miente y miente y miente y miente y dice que va a requete bien porque es un loco. Su único logro es tener a una bola de idiotizados, porque más del 50% todavía lo apoya. Ese es su logro, idiotizar al pueblo, decirle puras mentiras y creer esos idiotas que México está bien, que no lo creen, se hacen idiotas, se hacen los guajes, saben que está México muy mal, porque ellos lo han dicho, que México está peor en todo, pero apoyan a Obrador. Ese es el logro de Obrador. No ha ganado nada, no ha logrado nada, pura farsa. Su logro es saber engañar al pueblo, poner a dividir a los mexicanos y no hacer obra pública, estar peor en todos los índices de gobierno. Su único logro es ser un loco que sonríe diciendo: soy honesto, es el más deshonesto, es el más corrupto. Vamos requete bien, vamos requete mal. Ese es su logro, saber engañar, idiotizar a la gente y destruir a México. Lo está destruyendo, destruyó todas las instituciones, el progreso que lleva a México, estar contra la ciencia, la tecnología, el progreso, la salud, la medicina, la educación. ¿Qué logro tiene hacer una contrarreforma educativa para hacer que la gente no estudie ciencia a los niños, para hacerlos obradoristas conflictivos? Ese no es ningún logro. Esa es una bestialidad humana. López Obrador es el peor presidente que no ha logrado nada, no ha ganado nada, todo se lo ha robado, porque desde que él era trabajador, antes de ser jefe político, era aviador, cobraba sin trabajar. Los libros que dice que hizo, no los hizo él, tal vez alguno, pero muchos de los libros que dice que hizo, se los escribían y él nada más les ponía su autoría. Hasta hay duda de que realmente su título profesional realmente se lo ganó. Con trampas dicen que lo adquirió. Ni siquiera su título profesional, ni siquiera como trabajador logró su título, ni siquiera como estudiante. No ha hecho nada bien, todo lo ha robado porque es un delincuente, viola las leyes, es un corruptazo. Lo que tiene se lo ha robado, es el presidente y el jefe de gobierno espurio López Obrador. Gracias.